Bueno, vamos ahora a cambiar de tema y también de país. Una de las notas que hemos reseñado en anteriores emisiones y durante las semanas previas es la situación tensa del complejo hidroeléctrico o la hidroeléctrica de Barro Blanco que se construye en este momento en Panamá, o bueno, que se tiene previsto, digamos, concluir su construcción, pero que un diferendo entre el gobierno y algunas comarcas indígenas en las periferias, en los alrededores de esta empresa, mantienen el tema paralizado. No solo el tema, sino también la construcción. Vamos a conversar esta hora desde Panamá, precisamente donde surgen los acontecimientos, vía Skype con el señor Aldo López. Él es vicepresidente ejecutivo de generadora del Istmo, Genisa, que es la empresa responsable, ya lo tenemos con nosotros, de la ejecución y operación del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que se encuentra, como les dije, detenido por un conflicto con la comarca indígena, concretamente en Gabe Buglé, desde hace más de 5 meses. Esto tiene una inversión de al menos 160 millones de dólares. Gracias por estar con nosotros, es un placer recibirle a esta hora. Bienvenido, buenas tardes. Es un placer para mí, Luis Miguel. Buenas tardes a todos. Gracias, señor López, por su disposición de acompañarnos a esta hora. 160 millones de dólares que están en vilo porque no se sabe si se va a concluir o no una obra que lleva más del 90% de avance, es decir, prácticamente está lista, pero que por diferencias territoriales, sociales y hasta ancestrales de los indígenas, pues esta situación parece no tener una luz al final del túnel. ¿Cuál es en este momento el panorama de la empresa, digamos, a la que usted representa y el conflicto como tal que mantiene el gobierno con Engabe Buglé? Sí, buenas tardes a todos. Primero quiero aclarar una cosa, que el proyecto en sí no está en áreas comarcales ni áreas indígenas. De hecho, el proyecto está más o menos 9 kilómetros de lo que se llama la comarca Nove Buglé, que es el nombre de la cultura indígena en esa área de Chiriquí. La provincia occidental de Panamá se llama Chiriquí, ahí es donde está ubicado el proyecto. En cuanto a su pregunta, pues estamos ahorita todavía esperando de parte del gobierno una decisión que ellos tienen que tomar con respecto al futuro del proyecto. El proyecto fue licitado en el 2007 a petición del gobierno mismo, de ese entonces, por supuesto, y Generadora del Istmo, Genisa, respondió a esta licitación, que fue una subasta pública internacional, para no solo desarrollar y construir el proyecto, pero también hacerlo con una concesión otorgada, debidamente otorgada por el Estado panameño por 50 años. Entonces, nosotros no venimos solo a construir una presa, nosotros venimos a desarrollar un proyecto y a mantenerlo y operarlo por 50 años. Y esa decisión es la que estamos esperando de parte del Estado. Ahora, señor López, cuando usted menciona que esta construcción no afecta a territorios indígenas, ¿por qué entonces la comarca Buglé asegura que sus predios podrán verse perjudicados, que sus territorios de, digamos, de antigüedad milenaria, que forman parte de su cultura, pudiesen verse dañados, retirados del compendio ambiental por la inundación que evidentemente va a revertirse en la presa cuando esté concluida? Sí, es correcto. Mire, el proyecto, le repito, la obra civil, 100% del proyecto está fuera de la comarca. Cuando se crea el embalse, en su máximo nivel de operación, el embalse, pues básicamente, si usted puede ver, es el río que se engrosa cuando la represa está en operación y crea un embalse relativamente pequeño para Panamá, si comparamos con las represas grandes, y en dos, tres lugares muy puntuales, que son ladera de río, nosotros le decimos áreas de incidencia del embalse, en su máximo nivel operativo, toca unas áreas que son tradicionalmente consideradas como áreas anexas a la comarca. Bien. O así. Entonces, pero no toca la comarca está afuera. Estas áreas anexas a la comarca es donde viven, efectivamente sí viven indígenas de la etnia Nove Buglé, que Claro. ellos sienten que van a ser afectados por este embalse. Señor López, le quiero preguntar cuál es el porcentaje de avance a este día, a este 17 de agosto de 2015 que tiene el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. ¿Cuál es el porcentaje de avance?
Mire, el proyecto está casi terminado. Ujú. Está al 95-96% de avance. Y si está un 96% de avance, le pregunto por qué hasta estas alturas del partido la comarca, precisamente Nove Buglé, se queja y ve los daños que pudiesen de una u otra forma, si es que es así, como ellos mencionan, que ya usted ha negado que tengan unas ramificaciones que afecten, digamos, a la comarca, concretamente a territorios propios de ellos. ¿Por qué esperar tanto tiempo cuando ya la presa está casi lista para decir, un momento, esto está afectando mis territorios, o es que no se dieron cuenta al principio? No, absolutamente eso no es así. De hecho, el cacique general de ese entonces, Máximo Saldaña, Ujú. estudió el estudio de impacto ambiental antes que nosotros se lo presentáramos a la Autoridad Ambiental de Panamá, que en ese entonces se llamaba NAM, ahora es el Ministerio de Ambiente, y ellos le dieron el go, la luz verde, para proceder a nosotros entonces presentar el estudio de impacto ambiental después de que el cacique y toda su comitiva de 75 reuniones y talleres que tuvimos con ellos culminaran entonces con un acuerdo que fue firmado y después ratificado por el Congreso Regional Codriri, que es el Congreso que aplica pues en este caso. Los indígenas, autoridades indígenas de ese entonces, aprobaron el proyecto. Tenemos acuerdos firmados, no solo uno, tengo dos acuerdos firmados donde se realizaron más de 120 reuniones, no solo con el Congreso, sino también con el Bien. cacicado. Y ahora entonces resulta que como hay nuevos caciques y hay nuevos representantes, resulta que desconocen esos acuerdos que ya fueron firmados y notarizados y debidamente presentados ante las autoridades del ambiente panameño. Señor López, tengo dos últimas inquietudes que por favor espero que su respuesta sea breve para concluir la entrevista. El primero tiene que ver con las asociaciones o los socios que aportan capital de esos 160 millones de dólares. ¿Son empresarios centroamericanos? ¿Son de un solo país? ¿Qué países centroamericanos tienen participación en Barro Blanco? ¿Y en qué porcentaje? Sí, el capital 100% es centroamericano, Ujú. guatemalteco y hondureño en su mayoría. Y también los bancos que financian este proyecto son todos multilaterales, son bancos de Alemania, de Holanda y el Banco Centroamericano de Integración Económica, pues que todos lo conocemos en Centroamérica. Y la última inquietud, señor López, ¿existe un riesgo o se habla o se conoce o se murmura de una posible expropiación por parte del gobierno de Panamá de la empresa como tal? ¿Ustedes tienen un conocimiento de esto? ¿Qué es lo que es cierto y qué no con respecto a este punto que es bastante delicado? Es bastantísimo delicado y me alegra que me lo pregunte porque es ahí donde nosotros estamos esperando la decisión del gobierno, del presidente Varela, de que si va a expropiar el negocio o lo va a comprar, se va a quedar con la hidroeléctrica. Estamos en una incertidumbre total. Entre tanto, seguimos gastando dinero y estamos en una indefensión y de pronto pues tenemos que tomar decisiones nosotros mismos para saber pues que el proyecto ande o no ande. La Claro. decisión no es nuestra, la decisión es del gobierno que nos tiene suspendido desde febrero, casi 200 días de suspensión y estamos esperando la respuesta de ellos. Estaremos atentos a lo que ocurra, señor López. Muchas gracias por su disposición y por conversar con nosotros vía Skype desde Panamá a esta hora. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Igualmente para usted y su equipo, era el señor Aldo López, vicepresidente ejecutivo de la empresa generadora del Istmo, Genisa por sus siglas, que es la responsable de la ejecución y operación del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco en Panamá, que se encuentra, como él bien comentaba, prácticamente listo, pero está detenido a la espera de que el gobierno de Juan Carlos Varela decida si va a continuar o si se expropia o si lo adquiere o si se finiquita este asunto que beneficiará a muchas familias y también, evidentemente, al suministro eléctrico en Panamá y otros países. Cerramos así este segmento y hacemos una pausa. A la vuelta otras noticias, por favor, acompáñenos.